En Malvinas Causa Central, el programa del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, hace varias temporadas que tenemos una columna que ya es símbolo de este programa, es uno de los buques insignia de Malvinas Causa Central, que es Pensamiento Nacional. Y a cargo de esta columna está hasta el año pasado el sociólogo Juan Godoy, pero ahora es el doctor en comunicaciones, el gran amigo Juan Godoy. Juan, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la 9ª temporada. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda Juan? ¿Todo bien? Buenos días también. Y felicitaciones por la nueva temporada, ya 9ª temporada, ahora que decís, ya es una parva de años. Vamos para la década, ya, la primera Así es. década de Brinde. Así que, y arrancó con todo el programa ya hace un par de sábados, estuve escuchando ahí algunas cosas que estuvimos comentando, muy bueno, la verdad. Muchas gracias, Juan. Y ahora sos doctor en comunicación. Tu tesis había sido muy importante. Quien les habla sabía, porque Juan me había chusmeado un poco por dónde venía. A raíz de eso, Juan, el año pasado hicimos columna de pensamiento nacional a raíz de tu tesis. Si después querés adelantar algo, si no nos metemos de lleno con quien nos vas a hablar hoy, pero está muy relacionado al rol de las Fuerzas Armadas. Y a raíz de eso, el año pasado hiciste 3 columnas, que fue sobre el general Pujato, el general Baldrich y el general Mosconi, ¿no? Empezando a contar la historia de la pata de nacional, popular, de las Fuerzas Armadas, que fue tapada, fue oculta y también además queda, hasta parece, después de lo que fue la dictadura genocida de 1976 y las distintas dictaduras a partir de 1955, también parecía que quedaba muy lejano. Pero ahí has realizado un laburo de investigación y bueno, y estas columnas que anticipábamos, que también quiero aclarar, Juan, antes de darte pie, que las pueden volver a ver, las columnas están en el YouTube del Centro Ugarte. Igualmente estos días las estuve compartiendo en el Facebook de Malvinas Causa Central, pero aclaro que ahora tenemos YouTube exclusivo del Observatorio Malvinas e invitamos a todos y todas a suscribirse, porque eso le da la ventaja que cuando subamos, por ejemplo, el video este que estamos grabando con Juan, les avisa, se subió tal video, tal entrevista, es, no es un bombardeo porque subimos entre una, como mucho, 2 por semana, así que es solamente una notificación que les llega al celular de el nuevo material que subimos, tanto de Malvinas Causa Central como del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Pero, y ahora vuelvo a vos, Juan, estoy haciendo una amplia introducción, porque te vamos a escuchar atentamente. Decíamos que el año pasado habíamos repasado estos 3 generales del pensamiento nacional, hay que reivindicarlos, hay que reivindicar esta pata de las Fuerzas Armadas, que es muy importante. Decíamos de tu tesis, Juan, no quiero hablar más, te quiero escuchar a vos, si introducís ya directamente al nuevo general o si querés retomar algo de esto que había mencionado antes. Bueno, bien, bien. Yo ya hice la suscripción al canal de YouTube del Observatorio Malvinas, así que ahí estamos, ya me llegan las notificaciones. Sí, tal cual lo que decía la tesis mía justamente del doctorado había estado vinculada al tema de las Fuerzas Armadas. Fundamentalmente trabajé con esa generación, que es esa generación de los 20, 30, 40, digamos, hasta ahí, a pesar de que esa generación sigue. Pero trabajé en esa parte a través de una revista, fundamentalmente a través de una revista que es la revista militar, que es una revista en la que escriben prácticamente exclusivamente militares, y es la revista del colegio, del Círculo Militar, perdón, del Círculo Militar. Eh, Algunos de estos son los que nosotros fuimos repasando, como Baldrich y demás, la figura que nos toca hoy, la figura de Sabio, ¿no? Y la intención un poco, como vos bien decías, Juan, rescatar esta patria, esta pata nacionalista, industrialista, ¿no?
que piensa la defensa nacional en términos integrales, ¿no? Y demás de nuestras Fuerzas Armadas. Podemos tomar ya hace unos días la nueva conmemoración del golpe cívico-militar del 76. Podríamos recordar que el primer asesinado de esa dictadura justamente es un militar, que es el mayor Alberte, al quien arrojan desde el balcón de su departamento, ¿sí? El Ahí mayor, nomás, Juan, repetirnos el nombre. Bernardo Alberte, eh, un mayor vinculado, digamos, a la tradición nacional, digamos, vinculado al peronismo, a la etapa de la resistencia, y en las primeras horas, digamos, de ese 24 de marzo, digamos, las primeras horas de ese día específicamente, lo arrojan, insisto, desde su departamento y es asesinado, ¿no? De esa forma. Porque siempre a lo largo de la historia vamos a ir viendo, digamos, dos vertientes de las Fuerzas Armadas, ¿no? Como nosotros varias veces charlamos, Juan y demás, como vos muchas veces lo resaltás en el programa, ¿no? Esta idea de unas Fuerzas Armadas nacionales, industrialistas, con vínculos populares, y otras, digamos, liberales, antipopulares, ¿no? Y bueno, y ese recorrido lo podemos ir viendo, ¿no? Me parecía como justo con lo que venías diciendo, y hace unos días fue el 24 de marzo, recordaba eso. Pero nos vamos un poco más atrás en el tiempo para abordar la figura de un militar que es central, conocido, digamos, como Mosconi. Quizás Baldrich era un poco menos conocido. Tienen vínculos entre los tres, fundamentalmente Sabio y Baldrich. Hay un vínculo, un estrecho, lo voy a comentar. Eh, y Sabio es un personaje emblemático de esa generación nacionalista, industrialista de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sabio había nacido en marzo justamente. Vi algunos recordatorios los otros días porque él nació el 15 de marzo de 1892, cursó, doy algunos datos biográficos para ubicarlo, que siempre creo que está bueno. Sí, totalmente. Hizo el secundario en el Colegio Nacional de Buenos Aires, y en 1909 hace su ingreso al Colegio Militar, ¿sí? Al otro año, en el año del centenario, a fin de año, en diciembre de 1910, el año del centenario de la Revolución de Mayo, digo, egresa del Colegio Militar como subteniente, ¿sí? Entonces empieza a trabajar en Tucumán en un batallón de ingenieros, y ahí es que traba relación con Baldrich. En el momento que hicimos la columna de Baldrich, lo habíamos comentado, pero desde el otro lado, Baldrich traba relación con Mosconi, ¿no? Baldrich es en ese momento el jefe de Mosconi, ¿no? En el 16, año que asume Hipólito Yrigoyen, asciende, perdón, a teniente primero, y al otro año, es decir, 1917, va a empezar a trabajar, digamos, en el colegio militar como instructor de cadetes del arma de ingenieros, ¿sí? También ahí se va a desempeñar como docente en una materia ligada a la metalurgia y a la acción con explosivos, y va a ascender a capitán. En el 22 crea una escuela que es perdón, en el 22 empieza a cursar en la Escuela Superior de Guerra, y al otro año va a ser destinado a Europa en una comisión para adquirir algunos armamentos y demás, y va a pasar 3 años en Europa, donde profundiza mucho su conocimiento en relación a la organización de la industria y en relación a la cuestión vinculada a la ingeniería y al desarrollo industrial, ¿sí? Desde 1926, ya voy terminando con los datos biográficos para no agobiar, pero insisto, lo paso rápido para tener un pantallazo general. eh, ya comienza a formar ingenieros militares, ¿sí? En el 29 asciende a teniente coronel,
participa del golpe de Estado, esto es interesante, digamos, porque participa del golpe de Estado contra Irigoyen, porque al parecer Savio estaba cercano al grupo Uriburu. Uriburu, recordamos, venía del nacionalismo, pero un nacionalismo más oligárquico, si se quiere decirlo de esa forma, y estaba enfrentado a Justo. Digo interesante, ¿por qué? Porque tanto Baldrich como Mosconi van a ser apresados por el gobierno de Uriburu. Digamos, esas tensiones que también hay en la política militar también se dan, ¿no? Pero me resulta interesante que en ese año 30 crea la Escuela Superior Técnica y al otro año va a ser reconocido también como ingeniero militar. Pero me parecía interesante esto de la Escuela Superior Técnica, ¿por qué? Porque ahí Savio, era Baldrich Mosconi, dije, bueno, Claro. era Savio, ahí Savio va a seguir impartiendo o a profundizar, digamos, la enseñanza o la formación de ingenieros militares. Y esa escuela superior técnica que crea entonces Mosconi en el año 30 tiene una fuerte vinculación con el desarrollo de la industria, ¿sí? Es decir, lo que observa Savio ya es la necesidad que tienen las Fuerzas Armadas de contar con oficiales que estén especializados en el desarrollo industrial, tanto vinculado estrechamente con lo militar, pero también más allá de lo militar, como después voy a decir en ese sentido. Son 5 años en los que es el director de esta Escuela Superior Técnica, y esa Escuela Superior Técnica saca unas camadas de ingenieros que refieren, digamos, los historiadores y demás, que son unas promociones de ingenieros que son muy buenos, y estos ingenieros son en gran medida los que van a tener una participación destacada en el desarrollo industrial de la Argentina, que principalmente se da, como sabemos, en los años ya del peronismo. ¿Qué quiero decir? Que Savio está creando en gran medida con esta Escuela Superior Técnica y desde otras acciones que ahora también vamos a referir, está formando ingenieros militares para el desarrollo industrial. Y efectivamente lo hace, y efectivamente esos ingenieros militares van a tener una participación, insisto, destacada en la industrialización de nuestro país, ¿no? Déjame, Juan, agregar algo que esto es muy importante, ¿no? Porque esto que crea en general Savio, la Escuela Superior Técnica, toda esta parte de ingenieros que va a desarrollar. Primero resaltar, ¿no?, que en las Fuerzas Armadas, sobre todo, perdón, sí, en las Fuerzas Armadas en general, pero en el Ejército, uno tiene, cuando ingresa hacia la carrera, por ejemplo, puede elegir lo que se llama el arma, ¿no? Infantería, artillería, y está el arma justamente de ingenieros, que no desconozco si el general Savio ya en ese momento esta división existía, hasta lo podemos luego indagar, pero digamos, cómo se va separando y cada arma dentro del ejército va trabajando su especialidad. Y lo que me parece interesante, Juan, destacar de esto que estás contando, de esta creación de la Escuela Superior Técnica y de lo que antes había creado Mosconi, es algo que resalta mucho Jorge Abelardo Ramos, que es que justamente toda esta camada de militares tenían una gran ventaja, que era que no recibían la educación liberal que se impartía en las universidades, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires. Entonces, no es raro que haya nacido justamente de la Escuela Superior Técnica, lo que creó Mosconi, una pata muy fuerte industrialista. Y no es raro que haya salido justamente del ejército. ¿Por qué? Porque para la oligarquía miraba con desprecio a las Fuerzas Armadas. La oligarquía no mandaba a sus hijos a las Fuerzas Armadas, ni a palo, lo mandaba a estudiar inclusive afuera, al extranjero, si podían. Entonces, toda esa pata liberal, las Fuerzas Armadas quedan alejados. Y en las Fuerzas Armadas, los que se van incorporando, y a la actualidad también, ayer, Juan, se cumplieron 140 años de la Escuela de Suboficiales, ¿sí? Los que ingresan a las Fuerzas Armadas son de las clases populares
del pueblo argentino. Entonces, no es raro que haya surgido esta pata industrial del ejército en esa época. Y con esto cierro, Juan, y te dejo. Lo que pasó a partir de 1955 es justamente la oligarquía empezó a controlar que esto no aparezca más, no aparezca más un movimiento nacional dentro de las Fuerzas Armadas y muy ligado a Estados Unidos. Pero, perdón, Juan, por esta larga introducción, pero o intervención a lo que venías contando, pero te venía escuchando y pensaba eso que escribió Jorge Abelardo Ramos de cómo, ojo, que esa pata que aparece en el 43, que es un ejército defensivo, industrial y defensivo, un plan de defensa, bueno, viene de acá. ¿Y por qué viene de acá? Porque estaban alejados de los pensamientos oligárquicos liberales. Perdón, Juan, te dejo. No, tal cual, Juan, lo que decís me parece que es una cuestión nodal en esta idea, digamos, ¿no? Cómo esas Fuerzas Armadas en gran medida se habían mantenido ajenas a la colonización pedagógica, ¿no? En el sentido que lo manifestabas vos, digamos, porque no maman, digamos, esa cuestión de la enseñanza liberal, ¿no? Y demás. Y además al provenir del componente popular, el otro elemento que también vos marcás, muchos de las provincias, ¿no? Y encima en la formación esto de que traía el servicio militar obligatorio, esto de ir recorriendo varias provincias y conocer, digamos, la realidad del país profundo también, ¿no? Mismo Perón, él cuenta que Perón los primeros destinos que tienen son en el interior argentino, y él cuenta que la primera vez que vio la miseria, digamos, como de primera mano, con sus propios ojos, digamos, la miseria profunda, fue en uno de estos destinos Claro. en el interior, ¿no? Y claro, a toda esta generación eso lo impacta fuertemente, ¿no? Entonces es central eso que vos marcás, Juan, de que están ajenos a la colonización pedagógica, ¿no? Y porque si no uno dice, claro, o se pregunta, ¿por qué de repente salen una camada, una generación militar que piensa en términos industriales Claro. cuando mayormente todos los aparatos culturales y demás pensaban en otra lógica? Y claro, acá uno encuentra una clave para la respuesta, como vos bien marcabas, ¿no? Y es claro, Sabio tiene en todas las tareas que va realizando, ya sea la tarea docente, le imprime una fuerte vocación industrialista, ¿no? En esto, en esto de ser docente también, Sabio va a escribir algunos libros, como uno es Movilización Industrial, y también realiza, en este sentido, que también nos sirve por lo que veníamos diciendo, una orientación práctica. Él organiza viajes de estudio justamente, pero en este caso organiza viajes de estudio a las fábricas militares, o a las fábricas en general, no necesariamente militares, de la ciudad de Buenos Aires y el interior de nuestro país. Y eso es interesante también para ir viendo cómo el conocimiento teórico compatibiliza con el conocimiento práctico, ¿no? Y el conocimiento de primera mano de cómo funciona la industria, ¿no? Ese libro que yo comentaba, que es Movilización Industrial, es un libro mayormente técnico, porque es un resumen de las clases que él daba en la Escuela Superior Técnica. A la vez también en ese libro incluye la traducción de una obra de un capitán que era Dumes, que era un profesor de la Escuela Superior de Artillería de Francia, ¿sí? Pero es interesante porque los planteos que realiza ahí son compatibles o los podemos vincular a la noción esta de nación en armas, ¿no? Que es una noción muy inventada, ¿no? Vinculada fundamentalmente a von der Goltz y demás. Pero si uno ve, dice Sabio, leo es cortito, dice, el potencial de guerra de una nación está construido por la totalidad de las fuerzas morales y materiales que puede poner integralmente en acción, y se caracteriza por el grado de capacidad para aplicar dichas fuerzas a la defensa nacional, así como por la rapidez con que pueden hacerlo, ¿no? Es decir, acá aparece la totalidad de las fuerzas morales, materiales, para la defensa nacional, ¿no? Digamos, una noción integral de defensa.
Y Sabio también dice, en la mejor tradición también de las Fuerzas Armadas, que la defensa nacional no puede ser visto como un tema exclusivamente militar, no se puede ver, dice, solo con ojos militares, porque eso es un grave error, ¿no? Si bien las Fuerzas Armadas son un núcleo, digamos, en la política de defensa nacional, la defensa nacional tiene y debe involucrar a la nación toda, ¿no? Y acá también en esto aparece esta idea de que la defensa nacional va a estar vinculada a la industrialización del país, porque también desde ese lugar es donde empiezan a pensar la industrialización vinculada a la defensa, pero lo interesante de Sabio, como de otros también, pero muy interesante en Sabio, es que él amplía la mirada a una industrialización más allá de lo meramente militar, ¿no? Él habla, dice, de la dependencia del extranjero de diferentes productos que nosotros podemos llegar a necesitar en un momento de un conflicto, digamos, ¿no? Pero más allá de eso también él va ampliando esa mirada. Sabio va a ser director de algunas fábricas militares que ya empiezan a aparecer en la década del 30. Fundamentalmente esto viene por una ley que se había hecho en el año 23, que Sabio va a tomar esa ley, pero va a buscar profundizarla. Eh, pero Sabio, insisto, es director de diversas fábricas militares que dependían de la Dirección General de Material del Ejército. ¿Por qué digo esto? Que puede parecer técnico, porque esto es un antecedente de lo que va a ser fabricaciones militares. Quiero decir, no es que fabricaciones militares surge de la nada, sino ya hay una base, y es Sabio el que idea la noción de ampliar esas fábricas militares, de darle una coordinación y de que estén ligadas a la industrialización del país. Escribe dos trabajos importantes por la década del 40, uno son Bases para la industria del acero en la Argentina, y otro es Política para la producción metalúrgica en la Argentina. ¿Por qué digo los títulos también? Porque Sabio considera que la producción metalúrgica es central para el desarrollo nacional. Entonces, como es central para el desarrollo nacional, no puede quedar librado a la iniciativa privada, sino que tiene que aparecer el Estado. Es ya entonces, durante el gobierno de Castillo, que específicamente en el año 41 se crea la Dirección General de Fabricaciones Militares, que la impulsa Sabio, y ahí aparece Sabio como el director de fabricaciones militares, ¿no? Y ahí aparece, insisto, la industria del acero. Él dice que es la primera de las industrias y es la punta de la industrialización. Argentina tiene que producir acero, dice, si quiere gravitar en el concierto de las naciones, digamos, en el mundo, ¿no? Es la base de la industria, es la base de nuestro futuro, ¿no? Entonces, él empieza a pensar la industria también como autosuficiente, digamos, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces, tenemos a fabricaciones militares vinculada a la independencia del extranjero para el desarrollo de la industria nacional de armas, de municiones, pero pensando en la defensa de la soberanía, ¿no? Y pensando en el fomento también de la industrialización en general, ¿sí? No sé si vamos con el tiempo, si quieres hacer un corte, Juan. Dale, Como para el programa de radio, por esta aclaración que ha hecho Juan, le contamos también justamente que después lo subimos la entrevista al canal de YouTube del Observatorio Malvinas, a quien invitamos a suscribirse. El doctor en comunicación, Juan Godoy, sociólogo, nos está hablando sobre el general de división Manuel Sabio, esta pata industrial dentro de las Fuerzas Armadas, algo trascendental, y además cómo fue también trabajando en la conciencia dentro de las Fuerzas Armadas, porque no es solo hacer políticas públicas, como lo que viene contando Juan, sino también crear escuelas superior técnica para formar ingenieros justamente para
después desarrollar industrialmente el país. Y solo un dato como para tener en cuenta, Juan, hablabas del acero y allá Sabio en 1940 resaltando la importancia del acero, ¿no? Y si vemos hoy esa guerra inclusive comercial entre China y Estados Unidos, una de esas batallas es por el control del acero, quién controla y quién hace el acero. Es algo fundamental. No hay país soberano que no tenga industria y no hay industria sin acero. Entonces hay que retomar también el Estado este control y, por qué no, que el general Sabio sea el faro. En YouTube, por supuesto que vamos a seguir, pero Malvinas Causa Central, vamos a un tema musical y continuamos escuchando a Juan Godoy. Estamos hablando con Juan Godoy, pedimos disculpas para los que están a través del canal YouTube, pero también hacemos radio los sábados de 12 a 14 horas en Megafón UNLA y nos retransmite allí en Puerto Madryn, la radio online que agradecemos muchísimo y saludamos también a los compañeros allí en Puerto Madryn y agradecemos al combatiente de Malvinas, Sixto Garay, allí en Radio La Costa, no estaba diciendo el nombre de la radio, que retransmite Malvinas Causa Central. Sixto Garay, muchísimas gracias por la retransmisión. Juan Godoy, nos estás hablando sobre el general de división. A los que estaban en YouTube le dimos tiempo para ir a preparar el mate, cambiar la yerba, etc. Malvinas Causa Central, también con el tema musical. Te damos pie y además Juan también tomó un par de mates en todo este interín. Aprovechamos, tomamos un par de mates. Tal cual. Y sabes, Juan, que yo nací en Puerto Madryn, y digamos, yo soy de la década del 80, del 86 específicamente, y mis viejos estaban en Madryn justamente cuando fue la última fiesta por Malvinas, ¿no? O sea, participaban de esto de que dicen el día que Madryn se quedó sin pan, ¿no? Dicen el 20 así, de junio. cuando vuelven Los soldados. Y después va a venir el famoso madrinazo, ¿no? Donde el pueblo de Puerto Madryn se moviliza en contra de un buque de Estados Unidos que hizo puerto en Puerto Madryn, venía a hacer ejercicios militares, bueno, y el pueblo no se olvidó de que Estados Unidos fue socio del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y lo expulsaron a dicho buque. También un hecho histórico allí de Puerto Madryn, así que saludamos a todos y todas allí en Puerto Madryn, hermoso lugar. Juan nacido allí, así que muy bien, muy bien. Bueno, estamos con lo de fabricaciones. Lo de fabricaciones militares es una cosa, una cuestión impresionante, digamos, ¿no? Voy a nombrar así brevemente y por arriba, no para, intentando de no agobiar, pero algunas de las creaciones o de lo que participa de este conglomerado que va a ser fabricaciones militares, que es por impulso de Sabio y bajo la dirección de Sabio, ¿no? Se desarrolla bajo el ala de fabricaciones militares, una fábrica militar de equipos, herramientas y comunicaciones. En el 42 se hace la fábrica militar en San Francisco. En el 45 se hace la fábrica militar de materiales pirotécnicos. En el 44 se formaliza la formación de Atanor. En el 42 se retoma un viejo proyecto para la construcción en Rosario de una fábrica de armas portátiles que va a tomar el nombre de Domingo Mateu. En el 42 se crea la fábrica de tolueno sintético, ya que hacía un tiempo, y un tiempo atrás además se había descubierto un yacimiento de azufre, y a partir de ahí se constituye una compañía azufrera argentina. Esta compañía es la base de lo que va a ser Industrias Químicas Nacionales, sociedad mixta. En Pilar se hace una fábrica militar de materiales pirotécnicos. En el 44, bajo la base de Atanor, se crea Sociedad Mixta de Fabricaciones Militares. Hay otra fábrica militar en Córdoba. Fabricaciones Militares en el 42 también
celebra un contrato con un establecimiento minero en Capillitas. eh, a- Sabio piensa la necesidad de conseguir cobre y piensa que la posibilidad de conseguir cobre es a través de adquirir una empresa que era Sociedad Electrometalúrgica Argentina, adquirirla o expropiarla. Finalmente se adquiere, o sea, se compra, y en el 44 nace elaboración del cobre y sus aleaciones. Eh, a la vez, en la ciudad, dos, tres cosas más nomás digo, la ciudad de Palpalá, esto es más conocido, pero es emblemático y muy central nombrarlo. En Palpalá, en la ciudad en la provincia de Jujuy, perdón, ahí en las afueras de la ciudad, de San Salvador, digo, ¿no? En las afueras. En los años 30, un vaquiano había descubierto unas piedras que tenían un fuerte color rojizo en las sierras de Zapla, y a partir de ahí, digamos, en el 42 se va a avanzar con una legislación para que el Estado Nacional explote esa riqueza, y en el 43 se crea el establecimiento que va a ser emblemático, que es Altos Hornos Zapla, ¿no? En la provincia de Jujuy. Y Sabio piensa que para complementar estos Altos Hornos Zapla, va a crear otro centro industrial en San Nicolás, que es lo que en el 44 comienza a organizarse como segunda unidad siderúrgica, que unos años más tarde va a ser SOMISA, ¿no? Sociedad Mixta Siderurgia Argentina. Otra fábrica bien emblemática, ahí están los hornos en la ciudad las afueras también, justito de la ciudad de San Nicolás, ¿no? Es decir, lo de fabricaciones militares nombré un poco nomás de alguna de las cosas, lo nombré medio rápido para no agobiar. Como podemos observar, es algo inmenso, digamos, ¿no? Cómo a partir de esa dirección de fabricaciones militares se dinamiza toda la industria militar, y eso dinamiza no solo la industria militar, sino dinamiza toda la industrialización del país. Y Porque a- Sabio pensaba en términos integrales. Sí, Juan. no, y agregar, ¿no? También esa mirada de el Estado controlando los recursos mineros. Hoy tenemos, Tal por cual. ejemplo, a la gran Alcira Argumedo denunciando cómo las mineras están saqueando a la Argentina, pero no solo porque solamente declaran el oro, el cobre y otro mineral más, pero en realidad se llevan 87 minerales más. Es decir, están robando por todos lados lo que es los minerales del pueblo argentino. Además, abro un paréntesis, que está privatizado, ¿no? Se lo dimos a empresas de la Commonwealth. Commonwealth es Londres. Londres es Malvinas, ¿sí? Quien usurpa nuestras islas. Entonces, como todo está atado. Pero esa línea que contabas, ¿no, Juan? Bueno, industria, pero además encontraron una piedra, el Estado ahí controlando la piedra y explotando la piedra. Que además vos sabés que en la década del 90 cuando decías eso, alguien me enseñaba, ¿ves? Era un adorno, esto lo hacía fábricas militares porque había sido todo desmantelado y entregado, ¿no? La importancia ahí de fabricaciones militares, que es el Estado, ¿no? Cuando hablamos fabricaciones militares estamos hablando del Estado a través de sus Fuerzas Armadas. Perdón, Juan, te Tal devuelvo la cual. palabra. No, fantástico. No, fantástico, tal cual, Juan. Y acá hay un pensamiento integral, ¿no? Que, claro, con el peronismo en el poder, todo esto, digamos, es como en el preperonismo, gran parte, y el impulso más fuerte se da todavía desde la Revolución del 43, pero ya llegado el peronismo al poder, un gobierno que se propone industrializar y hacer una Argentina potencia, ¿no? Dejar de ser un país subdesarrollado, que se mantiene el primitivismo agropecuario. Todo esto se va a profundizar enormemente y se le va a dar una lógica mucho más fuerte de integralidad, que era la noción que traía Sabio. En el 47, a partir de un proyecto justamente de Sabio, se va a aprobar el plan siderúrgico nacional, ¿no? Quiero decir, sin el peronismo, sin la centralidad del peronismo, sin ese impulso que le da, difícilmente se podría concretar este plan y el desarrollo de nuestro país, ¿no? Pero, no obstante, hay una base, digamos, que viene mucho de esta generación militar, ¿no?
Ahora bien, entonces, Sabio piensa que la industrialización es necesaria para el equilibrio económico, social, y es necesaria para el progreso general, digamos. Él piensa en esa industrialización y piensa también en el mejoramiento de la calidad de los argentinos, ¿no? En ese marco, él piensa que la industria, que se llama, digamos, como pesada, ¿no? El acero y demás, es primordial para el desarrollo general, ¿no? Si Argentina renuncia al desarrollo, un poco lo que vos decías, Juan, renuncia también a ocupar el lugar que le corresponde, dice él, por su potencial material y también moral, dice, ¿no? Eh, Ahora bien, entonces, Sabio analiza todo esto en el contexto de mayormente de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente de esa posguerra, Claro. eh, eh, ya ahí después, en el 45, ¿no? Y en los años que vienen después, ¿no? Porque él piensa que es necesario el desarrollo de la conciencia nacional y él va observando cómo en esta etapa de fines de los 30, principios de los 40, se va a ir fortaleciendo la conciencia nacional en la necesidad, como vos decías, Juan, de explotar nuestras fuentes de riqueza, aprovechar nuestras materias primas, ¿no? Y desarrollar a partir de nuestras materias primas nuestra industria. Sabio dice así, dice, en una conferencia que da en la UIA, les dice a los tipos que son industriales, ¿no? No militares, sino, digamos, la agrupación que nuclea a los industriales. Y dice, ¿quién puede, ¿quién puede sostener, se le pregunta a Sabio, ¿no? Que en lugar de elaborar el zinc que necesitamos tomando el mineral argentino, conviene más extraer el mineral, hacerlo recorrer grandes trayectos, refinarlo, como se ha hecho en Amberes, dice, y volverlo a traer al país luego de pasar por varios intermediarios. ¿Qué está diciendo? Dice, es preferible que nosotros tomemos nuestra materia prima y la industrialicemos nosotros, no que nuestra materia prima la mandemos a otros. Discusión actual, por ejemplo, además de con varias cosas, como vos decías, con el litio podría ser, ¿no? Claro. Por ejemplo, está esa discusión un poco ahora en boga, ¿no? ¿Lo industrializamos acá o lo mandamos a que lo industrialice en otro lugar como esa economía primitiva, ¿no? Digamos, esa economía colonial? Entonces, hay una preocupación central en Sabio vinculada a la exploración y la explotación de nuestras riquezas minerales que están presentes en nuestro territorio. Hay que explorar, hay que estudiarlas y demás, y hay que explotarlas. Nosotros, explotarlas en pos de la industrialización, ¿no? La idea central es crear industrias de base, fundamentalmente siderurgia y las industrias químicas son las que piensa Sabio como dinamizadoras de todas las demás industrias y que apunten a fomentar el desarrollo del país, ¿no? Sabio piensa que el desarrollo de la industria siderúrgica es uno de los actos más trascendentes del siglo XX en la Argentina, ¿no? Él piensa que es la piedra básica el producir acero, como vos marcabas, Juan, para producir rieles, puentes, barcos, arados, etcétera, 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 ¿no? Aparece también algo que vos marcás, Juan, la centralidad del Estado. Sin el impulso del Estado es imposible, dice, desarrollar el acero, generar industria, ¿no? Dice, hay que usar todo el peso del Estado para este objetivo, ¿no? Pero, y acá es interesante, no es que solo el Estado, sino también hay que dejar libertad a la iniciativa privada, en esto de dinamizar la industria, que es lo que se va a ver posteriormente en el peronismo, pero es el Estado el que tiene que eh, eh, a dar las líneas directrices, digamos, y sentar las bases de esa industrialización, ¿no? Es interesante también, Sabio, nosotros decíamos al comienzo, de los militares, Sabio y Mosconi, industrialistas, no suelen ser los más conocidos. Esto tiene que ver también porque son tipos que lograron trascender el ámbito meramente castrense y se proyectan en un proyecto, valga la redundancia, de nación, ¿no? Pero en este sentido, Sabio pensaba que la empresa privada
no tenían la capacidad para impulsar el desarrollo industrial. Debería ser el Estado entonces quien proteja esa industria, y las Fuerzas Armadas van a tener un rol fundamental en ese sentido, ¿sí? Ya para ir cerrando, Savio entonces nos habla o tiene en cuenta la necesidad de estudiar y ensayar sobre nuestra industria, dice él. Dice, no podemos ensayar en base a las conclusiones de la industria ajena, porque son otras realidades, dice, a veces otra época, a veces diferentes condiciones. Hay que ensayar y tener nuestras propias conclusiones sobre nuestra realidad. Eso es interesante porque es bien el razonamiento del pensamiento nacional, ¿no? No copiar, sino investigar, crear y demás, ¿no? Entonces, la industria y la industria del acero fundamentalmente, la industria pesada, es la base, piensa Savio, de nuestra independencia y de nuestra soberanía nacional, ¿sí? Y para cerrar, si les parece, una frase Tenés una breve. frase, vamos a cerrar con eso. Yo le cuento si hay alguien que nos está escuchando por primera vez, Juan, que hace la columna de Pensamiento Nacional, Juan Godoy, mi tocayo, que hace columna de Pensamiento Nacional. Él termina sus columnas justamente con una frase de quien nos cuenta su historia, su vida política hoy, del general de división Manuel Savio, ¿no? Qué tan importante. ¿Por qué? Porque aprendiendo del general Savio, lo que nos propone este general es un proyecto de país. No hay, no hay defensa sin industria. No hay industria sin el control de los recursos naturales. Todo está de la mano. ¿Que todo eso lo tiene que tener el control las Fuerzas Armadas? No. Tiene que tener el control el Estado. Y el Estado después dice, bueno, esto lo controla las Fuerzas Armadas, esto lo controla tal, esto lo controla quien fuera. Pero es el Estado quien administra los recursos naturales y la industria también. Escuchando a Juan y escuchando este proyecto de país del general Savio, recordaba muchísimo la columna, Juan, cuando hablabas de Badrich, de Mosconi, que también iban muy en esta línea, pero lo llevo a la actualidad. Juan, el año pasado entrevistábamos a la directora de FADEA, ¿no? De la empresa de aviones argentina, y ella nos contaba que, bueno, gran parte del avión Pampa hay gran parte de piezas que traen de afuera, por ejemplo el motor, por ejemplo otras piezas. Bueno, qué importante empezar a reemplazar un montón de piezas para poder fabricar acá. ¿Y por qué? Y voy con este último ejemplo y lo voy a dejar a Juan Godoy para que cierre la columna. El Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte, aunque a muchos y muchas le moleste, nos hace la guerra al día de hoy. Insistimos, como hicimos la editorial el sábado pasado, hay distintas herramientas para hacer la guerra. No toda la guerra es a los tiros, para decirlo en criollo, sino también hay distintas maneras de hacer la guerra, por ejemplo, en sanciones económicas. Por ejemplo, lo dábamos de ejemplo el sábado pasado, un buque de la Armada Argentina, que es la Heroína, que lleva ese nombre porque es el buque que en 1820 hizo la bandera argentina en las Malvinas. La Heroína hace más de 10 años que no navega porque los británicos no nos venden los repuestos. El año pasado, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, contó públicamente a través de un Twitter cómo el Reino Unido intervino para que una empresa privada no nos venda aviones. ¿Por qué? Porque para el Reino Unido somos sus enemigos y seguimos de alguna manera en guerra a través de estos bloqueos económicos o compra de armamento. Entonces, no puede haber un proyecto de defensa sin industria y sin el control del Estado de los recursos naturales. Bueno, hoy escuchando a Juan Godoy, esta clase magistral que nos brindó sobre el general de división Manuel Savio, aprendemos cómo hay un proyecto de país industrial, de defensa, con todo lo que eso implica y trae. Está en nuestras bases, hay que profundizar, hay cosas que hay que cambiar, eso está clarísimo. Estamos en el 2021, eso está más que claro. Pero es por esa línea, ¿sí? Es por esa línea para la construcción. Cómo hoy la industria nacional argentina está atada a los intereses extranjeros, porque son en definitiva quienes terminan articulando.
Juan Godoy, doctor en comunicación, sociólogo, docente de la Universidad Nacional de Lanús, entre otras universidades, integrante del Observatorio Malvinas, lo tomo así de prepo también, es parte de Malvinas Causa Central hace muchísimas temporadas. Juan, ¿querés cerrar con una frase de este gran general sabio? Sí, tal cual, Juan, lo que vos marcás me parece totalmente interesante en dos sentidos y en varios más seguramente también, pero digo, esta idea de la actualidad de estas ideas, ¿no? Claro. Digamos que no pensarlas como algo, decir, bueno, algo del pasado que pensó, sino la actualidad, porque nuestra potencia está justamente en articular estas ideas y volver a poner un proyecto de nación soberana y demás sobre la mesa de discusión y lograr ese desarrollo, ¿no? Y es interesante en ese sentido que vos marcabas, Juan, también, ¿no? Es decir, cómo se articula acá, ¿no? Cómo se articula industrialización, Fuerzas Armadas, defensa nacional, ¿no? Industria para la defensa, industria para la soberanía, la defensa justamente de esa soberanía, ¿no? Cómo hay una articulación de todo este pensamiento que termina siendo un pensamiento integral, digamos, ¿no? Juan, perdón, Y bueno, solo esta cosita, pero muy breve. El canal de la CIA, History, que yo cada tanto lo miro, hay a veces que te cuentan cómo empresas privadas como Ford y otras empresas hicieron su fuerza motriz, digamos, su fuerza industrial, a través de justamente vendiendo a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ¿sí? Cómo se complementaron en ese momento, el privado con nacional, en este caso particular Estados Unidos, cómo fueron articulando, ¿no? La importancia de la industria nacional siempre para la industria, ya sea estatal como privada, ¿sí? Y creo que escuchando hoy a Juan Godoy sobre el general Mosconi, sobre el general Sabio, Mosconi también va en esta línea y Baldrich también, cómo aprendemos de este rol fundamental de la defensa. Perdón, Juan, quería agregar eso también de Estados Unidos, quería robarte un poco de tu estrellato, agarrarme de vos para figurar un poco más. Te dejo, Juan. No, buenísimo, buenísimo. Creo que habíamos hecho, creo, si no mal no recuerdo, en algún momento habíamos hecho nosotros, si no lo hicimos la podemos hacer, pero creo que habíamos hecho una columna justamente sobre Juan Ignacio San Martín, me parece, en algún momento, ¿no? Creo que sí Eh, hace tiempo, pero la podemos repetir, Juan. hace Mala, tiempo, ya la tal cual. dejamos para la próxima. Ya te dejamos enganchado para la vendimos, ya Ahí está, la va. vendimos. La vendimos ahí. ¿De acuerdo? Un personaje también Sí, totalmente central, ¿no? trascendental, sí, sí, sí. Tal cual. Bueno, y ahí entonces Sabio nos dice ahora sí, como para cerrar la columna, dice que apunta, dice, a alcanzar lo más pronto posible la propia capacidad para producir en el país las armas y las balas indispensables para mantener la soberanía y el honor nacionales, liberándonos a ese respecto de la dependencia del exterior. Y también nos dice, tengamos todos presente que los grandes hechos, así como la grandeza de los pueblos, no fueron nunca consecuencia de milagros, fueron siempre obras de perseverancia, de moral, de seriedad, de estudio, de trabajo y también de sacrificios por la Argentina. Ahí está. Juan Godoy pasó por Malvinas Causa Central, el programa del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús.